gracias por esta oportunidad. Oh Dios, aprovechamos todos estos recursos que tú nos permites. Bendecimos las manos y los corazones dispuestos de aquellos que permiten que estas tecnologías estén al servicio, a tu servicio. Tú eres el creador de la sabiduría, tú pones inteligencia en el hombre. Y hoy, Señor, todos estos beneficios que tú nos das, los devolvemos a ti agradecidos, poniéndolos a tus pies. En este día en particular compartimos este día donde tu pueblo reconoce la capacidad sobrenatural sobre todo pensamiento de tu perdonar. Oh Padre, gracias al perdón que tú nos concedes, es que nuestras vidas van cambiando, van siendo transformadas, aún en nuestras altas y bajas. Tu amor y tu misericordia constantemente nos hace volver a ti. Por eso en este día presentamos ante ti esta exposición humildemente, Padre, porque no pretendemos conocer todos los misterios y toda esta cantidad de maravillas que tú asomas en tu palabra. Pero por ello en este día presentamos ante ti esta exposición y te rogamos una vez más que el Santo Espíritu tuyo sea el que conceda don de palabra de sabiduría y de ciencia al expositor y dé oídos entendidos y despiertos y abiertos para todo aquel que efectivamente tiene sed y hambre de ti. En tu nombre, Jesucristo, gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, un placer saludarlos. Comparte con ustedes su hermano Vladimir Colmenares, miembro del equipo pastoral y quien tiene la bendición de compartir con ustedes esta segunda fiesta de otoño, que se llama Fiesta del Perdón, Fiesta de la Expiación, o en el hebreo Yom Kippur, que es año del perdón o año de la expiación. Y como vamos a ir viendo, esta celebración, como todas, apuntan a Cristo. Como están viendo en esta lámina, hay varias fiestas durante todo el año, lo que llamamos las fiestas de la primavera, y vemos las fiestas del otoño. Me voy a enfocar en este caso en la fiesta del perdón. Si ustedes ven en la parte inferior del gráfico, van a ver fiestas de las trompetas o shofarim y fiesta del perdón o Yom Kippur. Ustedes están viendo allí que para nuestro calendario está entre septiembre y octubre, mas ellos lo celebran en el mes de Tisri, que es el mes séptimo para el mundo judío. Es importante que entendamos que cuando hablamos del mundo judío no es que estamos introduciendo a la iglesia que Cristo ha redimido bajo la gracia y bajo un sacrificio único y maravilloso, donde ya no somos salvos por obras, sino por gracia, y estamos tratando de introducirlo a un judaísmo. Esa no es la intención. Pero sí es necesario entonces que entendamos por qué la palabra habla del mes séptimo. Entonces, en este caso, es por esa causa que hacemos claramente esa diferenciación, porque recordemos que también nuestro calendario no es el calendario porque se rige la nación de Israel. Y eso tiene otra explicación que no es el motivo del día de hoy. Entonces continuamos, mis hermanos. ¿De dónde sale esta celebración? Bueno, de Levítico. Levítico es uno de los libros del Antiguo Pacto. Y en el capítulo 23, versículos 26 al 32, dice así: También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis
santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones y donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Me estoy regresando y vemos entonces que hay un momento en que Dios habla a Moisés en este capítulo 23 de Levítico, donde se establecen el orden de todas estas celebraciones o asambleas o convocatorias de estatuto perpetuo. Y menciono todos estos términos porque cuando hablamos de fiesta lo asociamos con el término tropical nuestro, contextualizado, de un lugar donde hay música, donde hay gente compartiendo, donde hay mucho ruido, etc. Y realmente esa no es la intención cuando Dios convoca a este pueblo. Démonos cuenta que empieza diciendo a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Quisiera empezar hablando de la palabra expiar, porque utilizamos una serie de frases, de sustantivos, de adjetivos, de verbos, y posiblemente no entendamos el trasfondo, la profundidad del significado por el cual se da. La expiación, tomando el contexto del antiguo pacto, recordemos que se ofrecían en sacrificio por el pecado corderos que tenían que ser primogénitos, que tenían que ser sin tacha y sin mancha, a fin de que, según lo instituido por Dios a través de Moisés, hubiese un perdón. Recordemos también que en la palabra se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Jesucristo, que es el Cordero sin mancha, ¿verdad?, derrama su sangre para perdonar nuestras faltas. Expiar tiene todo este trasfondo. Expiar significa ir en lugar de, llevar las culpas de. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque usted y yo, en nuestra humanidad caída, un día estamos de buenas, otro día no estamos de tan buenas. Un día nos salen bien las cosas, otro día no. Un día tolero algunas cosas y otro día no. Y Dios necesitaba un cordero perfecto. Y ese cordero perfecto se simboliza en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como dice allí, es un día de aflicción. Dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Quizá ahora entendemos el porqué, la connotación de la seriedad. Esta fiesta conlleva el día más solemne del mundo judío o de la nación de Israel. Y hasta cierto punto para nosotros debería ser un momento solemne porque el día en que usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo fue el día en que recibimos total y absoluto perdón. Y el perdón, como usted bien sabe, produce liberación, produce sanidad, produce restauración, produce gozo, produce que en el mundo espiritual, si había alguna cadena espiritual atándome, cae de mi vida. Y si usted es cabeza de casa, entonces de sobre los que están debajo de usted, también esas cadenas caen. Qué maravilloso entonces y qué solemne este momento.
Dice también acá, fíjense, ningún trabajo haréis en este día. Este tiempo en el que se celebra esta asamblea o esta convocatoria, es importante que, como bien aprendimos también en el día del ayuno, nuestro corazón, mente y cuerpo esté enfocado en lo que estamos haciendo. Y no que estamos ayunando, pero usted está en su trabajo o está en la calle o está haciendo oficio y realmente usted lo que está es pasando literalmente hambre. En este día de santa convocación es bueno que aprendamos de ahora en adelante en que en este día en particular, con tiempo, y es un proceso que por supuesto conlleva entender todo este proceso de restauración de la iglesia, la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros, y darle al Señor la gloria y la alabanza, entendiendo que en este día Él habla de un estatuto perpetuo. Y yo creo, y creo que también ustedes, de que cuando el Señor da una palabra, Él sabe lo que va a ocurrir en 100, 200, 400 o 1000 años, porque Él es el eterno. Por tanto, cuando Él habla de perpetuo, yo creo que hacemos bien en tomar en cuenta esas frases, no están de adorno. No es un adjetivo como para impactar, es un adjetivo con la intención de que entendamos que hay una demanda de parte de Dios para nosotros y hacemos bien en cumplirla. Bien, dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Veamos que el beneficio de este día es para usted y es para mí. Porque quien está siendo reconciliado con Dios no es Dios con nosotros. No, es usted y yo para con Dios. El que está extendiendo el beneficio de la reconciliación es Dios para con una humanidad apartada, en desgracia, caída y ciega por el pecado. Este versículo 29 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Llamo la atención en esta frase, afligiere. Afligir en este contexto es estar en ayuno. Quizá muchos no lo habíamos visto así, pero en la medida que vamos profundizando en la palabra, en este día en particular, nos estamos afligiendo, estamos en ayuno. Por eso dice ningún trabajo, porque interesa que estemos en oración, en ayuno, meditando todos los beneficios que en este día nuestro Padre nos da a través de su Hijo Jesucristo. Recordamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quizá ahora le vemos mayor sentido a ese versículo. Hay un Cordero perfecto, el cual envía el Padre en propiciación y en beneficio de nosotros, a pesar de cómo somos. Dice el versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Es decir, no hace falta ir a una congregación, no hace falta estar en Israel, no hace falta estar en todo cual sitio, no. Aquí dice un estatuto perpetuo por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Qué casualidad que Dios lo coloque, tomando en cuenta que Israel fue esparcido en los 4 extremos del planeta. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde
a tarde guardaréis vuestro reposo. Es decir, desde las 6 de la tarde del día 9 hasta las 6 de la tarde del día 10. Se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas. Ya esa la celebramos en el calendario hebreo y es considerada el día más sagrado, ya lo dijimos. Yom Kippur se traduce como expiación o cubrir el pecado. El término expiar, aquí se lo puse en el hebreo y como ven también tiene el número en la concordancia strong, escapar. Y se encuentra en Génesis, como dice allí, 6:14, donde su sentido básico es cubrir. En este caso, en Génesis, Dios le dice a Noé, cubre con brea por dentro y por fuera que el arca. La embetunarás, como dice la versión Reina Valera. Y la Reina Valera revisada dice la calafatearás. Bien. Entonces estamos viendo que es algo donde lo que está a la vista queda totalmente cubierto. Es el sentido quizá más primario del término expiar, cubrir, propiciar, pacificar. Y como vamos a ver más adelante, expiar tiene que ver mucho con el propiciatorio. Hay un aspecto también importante de que cuando Dios hace ese pacto con Noé, Él habla de una palabra que se llama en el hebreo berit. Y berit es pacto y el sentido del pacto era cortante. Porque como dice ahí, se hace pasando en medio de pedazos de carne. Por eso el antiguo pacto y el nuevo pacto están separados por un sacrificio en el cuerpo de Jesucristo. Por eso en los sacrificios del antiguo pacto había carne que se cortaba en base a los estatutos, en base a las fiestas, en base a las ofrendas que Dios le muestra a Moisés para que constantemente fueran a su presencia. Recordemos que todo aquello era sombra y figura, como lo que estamos haciendo hoy es sombra y figura de lo que en su momento será en la misericordia de Dios perfecto. Este día de expiación, como vemos acá, se celebraba una sola vez al año. Únicamente en ese día, el sumo sacerdote, que era un descendiente de la tribu de Aarón, únicamente de la tribu de Aarón, podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo. Ese lugar santísimo era un área particular del tabernáculo. Y el tabernáculo, recordemos que era algo que se armaba y se desarmaba. Era hecha de pieles de animales que constantemente cubrían una serie de utensilios que Dios le había pedido a Moisés que realizaran para la alabanza y para los cultos que en el desierto se celebraban. Entonces, este sumo sacerdote entra en el lugar santísimo del tabernáculo o templo en representación del pueblo de Israel. ¿Qué hace nuestro sumo sacerdote Jesucristo? Entra por nosotros en el lugar santísimo cargando ¿qué? Nuestros pecados y haciendo que propiciación. Esta palabra propiciación, por eso le dije, tenía que ver mucho porque tiene que ver con la misma raíz de lo que acabamos de ver del verbo capar, que es expiar. Y dice en representación del pueblo de Israel, en este caso en representación del pueblo que alaba a Dios en este momento con un poquito más de entendimiento, siendo justificado por la sangre de Cristo, y Jesucristo se acerca al Padre en propiciación de nosotros. Durante el llamado de Isaías, en una visión, sus labios recibieron el toque de una brasa ardiente. No sé si recuerdan ese episodio. Esa brasa ardiente la toman de la presencia donde Dios está. Dice que toma un serafín
una brasa ardiente del altar, o sea, de la presencia misma del Dios vivo. Y el ángel le dice en Isaías 6:7 que su culpa, tu pecado, ha sido expiado. En la versión Reina Valera dice, tu culpa ha sido quitada. Vemos entonces que para acercarse a Dios, las culpas necesariamente tienen que ser quitadas. Y por eso hace falta un intermediario, alguien que expíe nuestras faltas. Todos los sacrificios del mundo nunca podrían satisfacer la justicia de Dios. Un Dios justo, bueno, estas citas, Miqueas 6:7 y el Salmo 50, del 7 al 15, ya lo vamos a leer, dan testimonio de esta afirmación. Un Dios justo no puede ser ni implacable ni caprichoso. Por eso Él mismo ofrece el rescate o sacrificio sustitutivo que le satisface. Buscamos en nuestras Biblias a Miqueas capítulo 6, versículo 7. Y dice así, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Acá Miqueas está haciéndole una pregunta, ¿con qué me voy a presentar ante Jehová? ¿Y con qué voy a adorar al Dios Altísimo? Para el momento en que Miqueas habla, obviamente Jesucristo no ha hecho acto de presencia físicamente. Obviamente Él ha estado presente desde la eternidad. Pero en este caso, aquí está hablando de un primogénito por mi rebelión. Pero vemos que aún así no sería algo que satisfaciera la justicia de Dios. El Salmo 50, versículo 7 en adelante, dice así, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y vemos que entonces, efectivamente, esta gente está respetando esta costumbre, lo está haciendo. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame. En el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. Entonces vemos claramente, como dice acá, que ningún sacrificio humano va a satisfacer la justicia de Dios. Por lo tanto, el que podía hacer de manera satisfactoria este cubrimiento de nuestros pecados era nuestro Señor Jesucristo mediante su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 4, nos dice que las tablas de la ley estaban en el arca, cubierta con la tapa o propiciatorio. ¿Ven nuevamente la palabra propiciatorio? ¿Que tiene que ver con qué? Con expiar. Cuando el sumo sacerdote hacía una ofrenda por sus pecados, él salpicaba sangre delante y sobre el propiciatorio. Esto simbolizaba, como dice Levítico 16, del 6 al 14, una sangre cubriendo el quebrantamiento de sus actos o pecados. Recordemos que primero el sumo sacerdote se presentaba ante Dios una vez al año. Y qué tremenda responsabilidad presentarse delante del Altísimo en representación de un pueblo. Este hombre tenía que estar en total y absoluta obediencia y
se presentaba y él ofrecía primero ofrenda por sus faltas, para poder entonces pedir perdón por el resto de la congregación. La sangre de Jesucristo, en este caso, es el cubrimiento, ¿sí? O expiación por nuestro quebrantamiento de la ley de Dios. Romanos 3:25 nos dice que el Padre puso a Jesucristo como nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia para la remisión de los pecados pasados. Amén. Aquí vemos entonces que solo el sumo sacerdote tenía autoridad para entrar en el lugar santísimo del tabernáculo, y ya lo hemos dicho, solo podía hacerlo un día cada año y era en el día del Yom Kippur. Jesucristo llega a ser nuestro sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 4:14 y Hebreos 9:24. Él expió nuestros pecados pasados, los cubrió con el ofrecimiento de su sangre para que no tengamos que pagar el castigo de la muerte eterna. Leemos Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Tenemos un gran sumo sacerdote, y de una vez lo aclara, Jesús, el Hijo de Dios. Y gloria a Dios por eso. Si Él no lo hubiese hecho, como dice este párrafo, no tendríamos posibilidad de entrar en un reposo, sino que tendríamos tristemente el castigo de la muerte eterna. Y es lo que le espera a todos aquellos que no han recibido a Jesucristo o que batallan en contra de nuestro Señor, porfiando, guardando reconcomios, rencores, creando conflictos, manteniendo pecados ocultos. El Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Las profecías de la Biblia describen una pronta venida del período de la tribulación, tan malo que jamás ha ocurrido algo como esto desde la fundación del mundo y que nunca volverá a ocurrir. Podemos leer acerca de las calamidades que predominen cuando Jesucristo regrese en lugares como Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Dice que habrá guerras, hambrunas, enfermedades, epidemias, terremotos y asesinatos. Y bueno, vemos que en este momento buena parte se está cumpliendo, o una parte en el caso de las epidemias. Desde el 2020 hemos estado confinados por esta pandemia del COVID-19. Lucas 21, 35 al 36 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo, como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué momento tan tremendo donde se completa esta expiación! Velad pues, o sea, estemos despiertos, estemos atentos, estemos constantemente en comunión, en la oración, en el Espíritu, pendientes de la obra del Señor. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el caso del libro de Oseas, Dios le habla a este profeta y dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, Dios nos está dando entendimiento y conocimiento sobre su palabra en el día de hoy. Queda de nosotros el tomarlo o el desecharlo como hizo aquella nación en aquel momento. Y para aquellos que lo desecharon, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré
de tus hijos. Qué tremendo y qué terrible. Vemos acá que en este caso no solamente mi ignorancia me alcanza a mí, sino que yo marco una pauta para mi descendencia. Dios nos ayude. Esto es con certeza una descripción de nuestros días. No es verdad que el conocimiento de la Biblia no está disponible. El problema es la falta de un sincero deseo de obedecer lo que hemos aprendido. Yom Kippur representa en lo profético la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta que hoy estamos conmemorando, manifestamos Cristo viene pronto. Como dice el Padre nuestro, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Viene el Rey, viene a imponer su reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y quiénes van a entrar en ese reino? ¿Y quiénes van a servir en ese nuevo reino? Los que fueron fieles en lo poco. Debido al hecho de que la expiación trae la reconciliación con Dios, podemos decir que esto se cumple en Cristo Jesús. Y creo que aquí no tenemos mucho problema con esto, porque entendemos que nuestra reconciliación con el Eterno, con el Creador, proviene a través del sacrificio de Jesucristo y por la fe en Él. Con la muerte de Jesús, un solo sacrificio es valedero para siempre y por todos. Hebreos 10:12 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre. Gloria a Dios por eso. Tenemos un sacrificio valedero, eterno, poderoso, que nos permite tener redención, reconciliación para con el Padre con el cual estábamos separados. Hay una gran diferencia entonces entre la expiación ceremonial judía, ¿nos damos cuenta? Y aquí sí marcamos una diferencia en lo que sería el judaísmo. ¿Por qué? Porque lo de ellos es una expiación ceremonial. Ellos celebran, ojo, no estamos intentando colocarnos mejores que, porque entendemos que de la ignorancia y del pecado venimos todos. Pero entendemos que hoy en día la nación de Israel, en un gran número, si bien celebra esta fiesta, la celebra bajo el aspecto litúrgico, bajo el aspecto ritual, ceremonial, lo que es guardar las formas, guardar lo externo. Pero la expiación que hemos recibido de Cristo sí borra nuestra maldad delante del Padre, sí nos pone a cuenta delante del Padre. En esta expiación solo se cubría el pecado, pero no era removido, sino cubierto. En la expiación hecha por Cristo, este pecado es removido y es quitado, de manera que ya no hay barrera entre Dios y nosotros. Por eso la primera carta de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera aparición de Jesús vemos que fue visible, ¿sí? Estuvo en Israel, hizo milagros, sanó enfermos, murió y resucitó. Y también su segunda aparición será visible. No existen apariciones invisibles, sino que toda aparición es bien visible. Él vendrá a salvar a los que en Él esperan. Hechos 1, del 9 al 11 dice, y esto ratifica lo que acabamos de decir. Y habiendo dicho de todas estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Nos damos cuenta? Así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahí vemos que efectivamente el regreso de Jesucristo también será visible. Apocalipsis 1 del 7 al 8 dice: "He aquí que vienen las nubes y todo ojo, gloria a Dios, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, wow, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios". Algunos aspectos que quiero compartir con ustedes es que Jesús nació en un pesebre pobre. El Rey de Reyes y Señor de Señores se despoja de su gloria para nacer en un sucio corral en un Belén, donde en aquel momento había un empadronamiento y donde Él va a nacer, pero para Él en ningún hotel ni en ninguna posada había lugar. Todavía no hay lugar para Él en esta sociedad. Jesucristo cumple en Él todas las demandas del Padre para que la justa ira de Dios sobre una humanidad caída de su gracia alcance en Él un justo perdón. Jesucristo es desfigurado. La expiación conlleva dolor. La expiación conlleva un alto precio y que solamente un cordero perfecto y sin mancha podía recibir y cumplir. Ese es Jesucristo. La corona de espinas redime la tierra de la maldición proclamada en Génesis por Dios en el momento que el hombre cae. El pecado, como ya sabemos, tiene efectos funestos, catastróficos en las vidas. Eso fue lo que Cristo sobre sí cargó en el madero. Por eso el nivel de sufrimiento y de dolor que aquel maestro, aquel rabí cargó sobre sí en aquel madero. Todas las profecías que hablaban de un Redentor se cumplen, gloria a Dios, en Jesucristo. Génesis 3:17 dice: "Y al hombre dijo: por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella y todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás". Vemos allí el momento en que Dios efectivamente dice: maldita sea la tierra por causa tuya, por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Vemos entonces que el pecado también maldice la tierra. Isaías 52:14: "¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos". Vemos entonces que Jesucristo realmente lo que sufre terriblemente a causa de aquellos gladiadores romanos, a causa de aquellos soldados romanos, no era por el imperio romano, era por causa nuestra. Por eso su figura es totalmente destruida. El pecado destruye a los que lo practican. El pecado destruye a los que lo practican. Emmanuel en el madero barre con todo esto, gloria a Dios, y nos da a cambio reconciliación, perdón, un nuevo empezar y esperanza eterna. Creo que este tiempo de exposición de la palabra dice acá en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, y vemos entonces que toda esta
toda aquella sombra y figura de aquellos corderos, carneros engordados que se daban en el antiguo pacto, hablaban de Cristo. Y por eso Lucas 24, 25 al 27, Jesús habla y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Es decir, la fiesta de la expiación habla del cumplimiento del sacrificio de Jesucristo. Y ahí lo dice, era necesario. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes al mismo. Yom Kippur habla de Cristo. Bien, un aspecto que quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, antes de terminar esta exposición, que espero que estemos tomando nota, aprendiendo, y la idea de hacer esta exposición de esta manera era para que cada uno de nosotros pudiera quizá tener una manera más visual de esta celebración. Por ejemplo, aspectos con los cuales se conoce Yom Kippur. Se conoce, como ya les expliqué, el día de expiación, también les expliqué la palabra expiar. Pero, por ejemplo, quizá no conoce que el día de expiación también se conoce como el día del cara a cara. Se conoce también como el gran día o el día. Se conoce como el día del ayuno o el gran shofar. También se conoce como el día del cierre de las puertas. Y allí ven los términos en el hebreo. El gran shofar es el shofar agadol y el cierre de las puertas es neila. ¿Por qué se habla del cara a cara? Bueno, porque el sumo sacerdote, como ya explicamos, entraba solo una sola vez al año. ¿Sí? En Levítico 16:2, eso lo leímos. Pero como solo podía estar solo ese día delante de Dios, ese día se traduce por eso como el día de cara a cara. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote se paraba delante de Dios en este día, se decía que estaba cara a cara con Dios. ¿De dónde sacamos eso? De Éxodo 33:20, donde Dios declara, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¡Wow! ¿Nos damos cuenta? O sea, la carne no puede estar en la presencia de Dios. Por eso toda aquella presentación previa del sacerdote para aquel día. Primera a los Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. También podemos decir, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Cuando podamos ver a Dios cara a cara en aquel día glorioso, que estemos en su presencia, ya totalmente restaurados, redimidos, con cuerpos glorificados, donde la carne hace rato desapareció. ¿Sí? Bien, mis hermanos, tomemos en cuenta que acá habla de que no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ninguna obra de la carne, ninguna, por muy buen intencionada que sea, puede agradar a Dios, a menos que pase por el filtro de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad recién compartí con ustedes el tema de la limosna o del sedacá. Y vemos cómo aquel centurión Cornelio hacía limosnas. Y dice que subieron delante del Padre. Pero veamos que eso no le dio salvación a este hombre, sino que viene un ángel, le hace saber
el agrado de aquella obra, pero lo envía a Pedro para que Pedro lo lleve a través de la confesión de pecado, ¿a qué? A Cristo. Repito, Éxodo 33:20, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Necesitamos un intermediario. Necesitamos alguien que expíe nuestra culpa, alguien que cubra delante del Padre nuestra maldad, alguien que, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, removió, quitó y echó en la más profunda mar nuestras maldades, y donde empezamos desde cero. Gloria a Dios por la misericordia alcanzada en Jesucristo y este tiempo de Yom Kippur, donde efectivamente vemos una misericordia infinita del Padre para con cada uno de nosotros. Oremos entonces. Padre, gracias, muchas gracias por este tiempo. Señor, no podríamos compartir todas estas cosas si previamente tú no nos muestras nuestra miseria, nuestra maldad, nuestra facilidad para envolvernos en lo malo y la gran misericordia tuya. Agradecemos que en este día, oh bendito y eterno Padre y Creador, hayas enviado a este Hijo, a este Emmanuel, que se ha despojado de su gloria allá en tu presencia y se haya hecho como uno de nosotros y haya convivido en medio de nosotros y nos haya justificado y nos haya perdonado y nos haya limpiado. Oh Padre, agradecemos que has enviado a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sea por ti limpiado y alcancemos en ti vida eterna. Agradecidos, muy, muy agradecidos por este día. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender la dimensión gloriosa de este tiempo de asambleas de estatuto perpetuo. Nos acercamos a ti agradecidos, Padre, en tu nombre Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Muchísimas gracias por su atención. El Todopoderoso Dios nos continúe bendiciendo.